Bueno, hoy vamos a estar hablando un mensaje que he titulado Contendiendo por la fe. Contendiendo por la fe. Es una frase que está en la carta de Judas, en el versículo 3 en particular, pero vamos a leer el versículo 3 y 4. Así que prepara tu corazón. Hoy es un día donde más que hacer una prédica voy a enseñar algo muy importante, así que animo a los que ya toman notas firmes, tomen notas hoy de todo lo que vamos a estar compartiendo, y a los que habitualmente no toman notas, te animo a que hoy sea un día que cojas tu móvil, tu libreta, lo que hayas traído, y apuntes cosas que Dios te va a enseñar y que va a cambiar mucho en tu vida. Dice Judas 1, 3 y 4, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Voy a leer también el versículo 3 en la versión Dios habla hoy, creo que saldrá en pantalla, así que presta atención. Solo el versículo 3 lo leeré en la versión Dios habla hoy. Dice: queridos hermanos, he sentido grandes deseos de escribirles acerca de la salvación que tanto ustedes como yo tenemos, pero ahora me veo en la necesidad de hacerlo para rogarles que luchen por la fe que una vez fue entregada al pueblo santo. Entonces, para empezar, hemos titulado este mensaje Contendiendo ardientemente por la fe. Quisiera empezar diciendo que en el sentido bíblico de este versículo la palabra contención no significa pelear, sino significa más bien defender. Por eso, cuando estaba el equipo de diseño haciendo el trabajo, me pusieron como un combate, me pasaron varias imágenes. Sarai sufrió mucho esta semana conmigo porque le hice cambiar la imagen un montón de veces, porque yo le dije: quiero que se entienda más la idea, no de pelea, sino de defensa. Y entonces pensé en muchas ideas y al final me acordé, dije: los equipos de fútbol americano, que tienen varios, bueno, los equipos de deporte muchos tienen este sistema, pero el equipo de fútbol americano me parece que representa mucho esto, porque ¿cuántos sabéis algo de fútbol americano? Aunque sea algo mínimo. ¿Habéis visto a los del equipo que son como los más gorditos, los más pesados, y ellos no son los que corren con el balón, ellos son los que defienden? Porque ves, la persona que va a lanzar el balón tiene que tener un brazo increíble, pero los más delgaditos, los más finos son los que corren a coger el balón. Pero hay una parte del equipo que es el que hace la defensa. Y ese equipo, cuando son los que se plantan en tierra así, ¿los habéis visto cuando van a hacer la primera jugada? Y son los que tienen que detener al equipo contrario y frenarlo. Entonces, esta es la idea que quiero que quede en tu mente, la de la defensa, Así que contender, más que pelear, es defender. Y contender en la fe significa defender, saber argumentar, saber explicar, saber dar razón de lo que creemos y por qué lo creemos. Saber dar razón de lo que creemos y por qué lo creemos. Ahora, hay otra cosa importante, dice que contendiendo ardientemente por la fe. Y es importante para nosotros en esta mañana volver a matizar que en la Biblia la palabra fe significa varias cosas. Según el contexto, la palabra fe se usa de distintas maneras, ¿no? La fe se puede usar como esa convicción que yo tengo de que creo algo que puede ocurrir, como por ejemplo un milagro. Tengo fe para creer que puede haber una sanidad. Tengo fe para creer que esta situación puede cambiar. Pero no todas las veces la palabra fe se usa en ese sentido en la Biblia. Uno de los sentidos en los que se usa en la Biblia es para referirse a la fe como el conjunto de todas nuestras creencias, de todas nuestras doctrinas, de todas nuestras convicciones. Por eso dice: esa es mi fe. ¿Cuál es tu fe? Mi fe es cristiana. Mi fe es la Biblia. Mi fe es esas convicciones, esas cosas que son la base que sostiene lo que tú crees. La Biblia lo llama fe y todo lo resume con fe.
Entonces, es en este sentido que este pasaje usa la palabra fe para referirse a que nosotros somos responsables de conocer muy bien la fe en la cual hemos creído y conocer muy bien cómo defender esa fe, no en el sentido de defensa, sino de conocerla, de convicción profunda de la fe en nuestro interior. Y por eso dije, es importante, como mencioné antes, que es saber dar razón de por qué creemos algo. Y muchas veces la gente cree en el Señor y se queda con la fe, un poco la fe esta que les hablé del otro tipo de fe, pero no entra en este tipo de fe, una fe más consciente, más racional, más inteligente, más estudiada, que también es parte de nuestra fe. Me preocupa cuando nosotros en la fe no sabemos dar razón de lo que creemos, por qué lo creemos. Entonces cuando alguien lo cuestiona, quedamos un poquito en el aire y quedamos ahí como, bueno, ¿y qué le digo? Parece que tuviera razón, parece que el argumento que me presentan tuviera más peso que lo que yo digo que yo creo en el Señor, ¿vale? Y cuando yo no empecé en la vida cristiana, me hicieron muchísimas preguntas que me dejaron fuera de juego. O sea, yo no sabía responder las preguntas, acababa de empezar en el Señor y no sabía las respuestas de muchas cosas, pero había una diferencia. Yo sabía que el Señor era la verdad, yo sabía que Él era el camino, yo lo había experimentado en lo profundo de mi ser, yo había empezado a escudriñar la Biblia y yo sabía cómo cuando abría mi Biblia Dios hablaba. Así que yo sabía que en la palabra de Dios, en la Biblia, estaba la verdad de Dios. Y me enseñaron en mi iglesia, en la casa de Dios, en la que yo crecí antes de ser pastor, me enseñaron a comer la palabra, a escudriñar la palabra. Y animaba en la primera reunión a todos los que se apuntaran al curso de Escudriñando las Escrituras, a lo importante que es en este tiempo que no seamos cristianos superficiales, que cuando vienen las pruebas y las circunstancias no saben la verdad de la palabra y entonces son movidos, sacudidos y muchas veces caen y se apartan. Si nosotros somos gente que escudriña las Escrituras, y por eso hemos llamado a ese proyecto Escudriñando las Escrituras. Si nosotros somos gente que escudriña las Escrituras van a estar siempre en nuestra mente, en nuestro corazón. La verdad del Señor va a estar obrando y trabajando en nosotros para cuidarnos. El Espíritu Santo va a vivificar esas verdades que nosotros meditamos para cuidar nuestra alma y nuestro corazón de las cosas que van a querer apartarnos. ¿Verdad? ¿Alguien dice amén en este lugar? Es así. Por eso el diablo quiere que tú no leas tu Biblia. Y por eso el diablo quiere que tú siempre, tu conocimiento de Dios siempre sea superficial. Superficial. Y es el tiempo de entrar en cosas más profundas. Te recuerdo, ¿por qué estamos diciendo todo lo que estamos diciendo? Porque en Judas, versículo 3 dice que nuestra responsabilidad es contender. ¿Y qué es contender? Defender, con arrojo, con valentía, con convicción, con conocimiento, la verdad. Entonces no es como, es que eso no me toca a mí, eso le toca a los pastores. No, el versículo es para ti, está en tu Biblia, es para ti. Tú tienes que crecer en el conocimiento de Dios, tú tienes que tener preguntas. Y cuando uno lee la Biblia, le tienen que salir más preguntas. Y cuando tiene más preguntas, escudriña más y sabe más. Y entre más sabe más preguntas te salen. Pero a la vez que te salen más preguntas, vas teniendo también más respuestas. Y entonces cuando encuentras personas que tienen preguntas por las cuales tú ya transitaste, ahora tienes respuesta para ellos. ¿Verdad? Hay preguntas para las cuales yo todavía no tengo. Yo no puedo dar respuesta, sino que en la eternidad sabré la respuesta a eso. Hay otras que puede que en unos años todavía llegue una revelación del Señor y la comprenda más que lo que sé ahora. Y hay otras que no las sabré sino hasta que esté en su presencia. Pero cuidado cuando el problema es de ignorancia intencional, ignorancia voluntaria. Eso sí me preocupa, que haya ignorancia voluntaria donde yo no sé y mejor me quedo así. Da igual, el Señor ya sabe que yo lo amo y creo en Él.
y me sé Juan 3:16. Fin. ¿Qué razón sé dar de mi fe? No, nada, que el Señor es maravilloso, que Él te ama, y Juan 3:16, y no sabe más. Y entonces cuando le preguntan de cosas más relevantes, de cosas complicadas, de cosas complejas, no sabe. Piensa a veces, el argumento es, no, eso son cosas del diablo. Eso no hay que, eso es que el diablo quiere enredarlo a uno. Y son puras excusas para no profundizar en la palabra más allá. Bueno, ¿están aquí? ¿Seguro? ¿No se han ido? Bueno, hay dos palabras griegas que yo quiero usar hoy para iniciar, que están allí. La primera palabra griega, que es epagonizomai, es contender ardientemente o luchar ardientemente. Y la segunda palabra griega es pistis, que quiere decir como credibilidad, convicción, veracidad. Entonces esas son las palabras que aparecen allí en nuestra frase de contender ardientemente por la fe. Es luchar, contender como con convicción, con arrojo. O sea, por ejemplo, te voy a decir algo muy rápido. Si a ti te hacen una pregunta, están hablando del Señor con alguien, y alguien te hace una pregunta donde él deja por los suelos al Señor, tú deberías, y tú no tienes la respuesta porque no sabes cómo defender eso, tú, vale, no supiste cómo defenderlo, pero tú deberías salir como con esa incomodidad, como con ese celo en el espíritu de irte a tu casa y decir, ¿cómo puede ser esto? Yo tengo que saber de esto. ¿Cómo es posible que yo tengo que saber de esto? O saber dónde está un versículo. Por eso estamos memorizando los versículos, porque a veces, no, pues eso está en la Biblia. ¿Pero dónde? No sé. Yo alguna vez lo he leído o alguna vez lo he escuchado en una prédica, pero no sabemos, no podemos mostrarle a una persona de verdad las cosas. Entonces, esto es a lo que nos referimos con contender ardientemente. Es como esforzarte para crecer en la habilidad para enfrentarte en cualquier tipo de lucha que se pueda presentar, para defender, para exponer y para desarmar los argumentos que el enemigo quiera levantar de cualquier forma para que una persona no conozca a Dios. Nuestra responsabilidad es poder tener toda la unción y los argumentos para poder derribar todo argumento que se presente en la vida de otras personas. Pero, por supuesto, el primer lugar donde tienen que crecer, derribarse los argumentos, es en nosotros mismos. Por eso una persona que escudriña las escrituras, primero está permitiendo el proceso en su propia vida para poder luego que no hayan argumentos dentro de él. Es que una persona que no escudriña las escrituras es una persona que cuando le vienen pensamientos, ideas, vienen tentaciones, no tiene armas para agarrarse, para defenderse, sino que permite que esas cosas entren como sin un filtro, sin un colador, pasan y entonces hacen lo que quieren, entran por casa y hacen estragos. Pero no es la voluntad de Dios. Nosotros, si tuviéramos la palabra morando en nosotros, como nos dice, nosotros tendríamos elementos para defendernos, como en la tentación, cuando el Señor Jesús es tentado en el desierto y todo el tiempo reprende a Satanás con la palabra, con la palabra. ¿Por qué no se pone a pensar, oye, pues es cierto, si yo soy el Hijo de Dios, yo podría decir a estas piedras que se convirtieran en pan, y yo con esta hambre, ¿para qué voy a aguantar hambre con todo el poder que yo tengo? ¿No es lo que hacemos los cristianos? Viene la tentación y agarramos todos esos pensamientos y los aceptamos, los dejamos transitar con libertad en dirección prohibida por nuestra mente y por nuestro corazón. Y no ponemos un stop para decir, de acuerdo, aquí no puedes circular. ¿Por qué? Porque aquí hay unas reglas de juego que las pone la palabra de Dios. Entiende que primero la obra de esa batalla por la fe ha de ocurrir en tu mente y en tu corazón, ¿vale? La apología es la defensa de las doctrinas y creencias, es otra palabra griega, y nosotros tenemos que ser apologetas, gente que sabe defender lo que cree. No solamente lo cree, pelea, lucha por esa convicción, está abrazando esa convicción.
Y cuando hablamos de esta apología, hablamos de personas como Sócrates y otros filósofos que iban a aquellas plazas donde en esas tertulias y en esas discusiones abiertas no era como que una persona decía una verdad absoluta y nadie podía cuestionarla, sino que era el lugar de debatir, y allí se podía debatir y hacían apología, hacían argumentaciones y luego la gente podía decir como una contra para que esa persona defendiera sus argumentos y pudiera a través de eso plantear ideas de pensamiento que la gente decía, oye, es verdad esto que está diciendo. Eso lo acostumbraban los filósofos griegos de la época, y es el mismo concepto que usa la Biblia aquí para decir, ¿qué pasa con nosotros? Nosotros tenemos que poder estar listos para pararnos en semejante escenario, poder presentar el mensaje y a la vez poder estar preparados para dar defensa ante cualquier cosa, porque lo de Dios es tremendo, es inmutable. Así que te voy a compartir rapidísimo, despiértate, está conmigo, cuatro cosas que tienen que ver con esto. La primera cosa que te quiero compartir en cuanto a esto de la apología y de contender ardientemente con la fe, por la fe, es que estamos hablando de cosas eternas. La primera cosa es que estamos hablando de un tema eterno, no estamos hablando de un desayuno, no estamos hablando del quehacer, del diario vivir, estamos hablando de algo muy profundo, de algo eterno. Y por eso pasa lo siguiente: las personas que somos terrenales queremos tratar de encontrar explicaciones terrenales a todo, ¿o no es así? Como somos terrenales, a todo le queremos dar explicaciones terrenales, es decir, racionales. Pero para poder entender al Señor y la palabra, como ahora como hijos de Dios, nosotros tenemos que pasar el umbral de lo racional hacia lo espiritual. Y con esto yo no estoy diciendo que los cristianos no debemos ser inteligentes o no creemos en la ciencia. Creemos en la ciencia. Yo creo en la ciencia, creo en ser cultos, creo en todo lo tangible, creo en la biología, las matemáticas y todo lo que la ciencia descubre, y es maravilloso y es válido. Pero quiero decirte, el conocimiento humano tiene un límite. El conocimiento humano todavía es muy frágil. Ni siquiera conocemos todo el universo que existe. Pero pretendemos interpretar a Dios y a todo lo que Él expresa y todo lo que Él es, meterlo dentro de nuestro círculo de conocimiento y estudiar a Dios como si fuera un objeto racional para decir si creemos en Él o no creemos en Él, en lo que Él dice o en lo que Él no dice. ¿Por qué? Porque el ser humano, que es terrenal, quiere interpretar todo terrenalmente. Pero la razón por la que el ser humano hace eso es porque ha decidido sacar a Dios de la ecuación. La ecuación básica de la vida incluye a Dios. Por eso entiende esto como cristiano. Es importante ser inteligente, es importante estudiar, estudia todo, no le tengas miedo a ningún conocimiento, pero todo conocimiento humano es limitado. No todo conocimiento humano es verdadero. ¿O todavía no lo sabéis? Que los seres humanos decimos un montón de cosas que creemos verdaderas y a veces con el tiempo se prueba que no. O no nos ha cogido el COVID y nos ha enseñado que no sabemos nada. Ahora ya tenemos una vacuna y ya creemos que sabemos todo. Y en 2 días sale otra variante y nos dejó fuera de juego. Ahí estamos. Nuestro conocimiento es absolutamente limitado. Cuando hablamos de Dios, hablamos de cosas eternas. Dilo conmigo, eterno. Cuando hablamos de cosas de Dios, hablamos de cosas eternas. Entonces son palabras mayores, trascienden a lo racional. Por eso lo racional está muy bien, pero llega a un límite, a una frontera. ¿Sabes lo que es una frontera en un país, no? Que cuando cruzas ya estás en otras reglas, otras condiciones, ya no es el mismo país. Hay otras leyes que operan. Pues eso es lo que pasa. Cuando nosotros estamos dentro de lo terrenal, estamos operando bajo unas leyes, pero cuando entramos a lo espiritual, quedan fuera de juego la parte de la razón, del intelecto. Se queda corto, no puede expresar realmente ni entender las cosas de Dios.
Para mí es muy importante que tú como cristiano entiendas eso, porque si desde el principio no entiendes esto, todavía funciona todo por lo que sientes, por lo que piensas, por lo que otros dicen. En cambio, si tú lo entiendes, dice, espérate un momento, estamos hablando de algo más elevado que nosotros, así que no tenemos todos los elementos aquí en la tierra, necesitamos echar mano de una revelación más alta, que no es esta, no es ni la ciencia ni la inteligencia humana. Entonces, recuerda, estamos hablando del eterno. Segunda cosa, debemos recordar que el hombre natural no percibe las cosas espirituales. El hombre natural no percibe las cosas espirituales. La Biblia nos dice que una persona sin Dios es un hombre natural. Un hombre natural es como un ser humano común y corriente, pero que no tiene una relación con Dios. Entonces, eso lo cambia todo, porque no es una religión, es una experiencia espiritual donde Dios toca a la persona y esa persona es cambiada. La Biblia lo llama nuevo nacimiento, nacer de nuevo. Y si una persona no ha nacido de nuevo, todavía no percibe a Dios como realmente Dios es. Puede tener una noción, puede tener una inquietud de Dios, pero no tiene una revelación de Dios como es. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. No lo digo yo, lo vamos a leer de la Biblia. En la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14, dice: pero el hombre natural, o sea, el hombre no cristiano, el hombre sin Dios, el hombre natural, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Saben lo que es percibir? O sea, no las detecta. Están ahí, pero no es consciente de ellas, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Os dais cuenta que las cosas del Espíritu y las cosas espirituales solamente se pueden discernir cuando entras cruzas la frontera y entras en el mundo y en el reino de Dios? ¿Quién puede decirnos cómo son las cosas espirituales? Dios. Solo Dios puede decirnos cómo son las reglas de su reino, de su atmósfera, de lo que Él ha creado en el mundo espiritual. Pero es muy gracioso que cuando hablamos de apología, hablamos de personas que muchas veces no han tenido un encuentro con Dios, no conocen a Dios, se atreven con su conocimiento humano a cuestionar a Dios y se paran frente a un cristiano y el cristiano se siente intimidado, acobardado. Cuando le hacen preguntas, él mismo acepta esas preguntas y entra en cuestionamientos que le hacen entrar en dudas de su propia fe y diga: ¿será así es cierto? Oye, o sea, yo acepto que alguien que está bajo las reglas de un mundo natural me diga y me hable de lo que él cree del mundo sobrenatural, en el cual no ha entrado, no conoce y no percibe. Tienes que entender que si tú estás en el mundo sobrenatural, aunque tengas menos conocimiento intelectual que la otra persona, tú estás en un plano superior. Oh, amén, amén. Sí que amén. Espero que lo estés entendiendo. Y espero que Dios abra tus ojos hoy, tu espíritu, y diga: Señor, perdóname, yo he sido un cristiano de esos muy cómodos. Me gusta quedarme en mi infancia, en la que no tengo que crecer en conocer, en explorar, en entender, y prefiero ir y esperar que otros sean los que me alimenten. Pero ya es hora de que yo crezca para que yo pueda contender ardientemente por la fe. Tercera cosa. ¿Cuáles son las dos primeras? A ver, si se acuerdan. Claro que primero estamos hablando de cosas eternas. Es un tema eterno, no estamos hablando de biología, estamos hablando de un tema que es eterno. Y el segundo es, claro, como es algo espiritual, alguien natural no puede. Entonces tú no puedes bajar al nivel natural para hablar de lo espiritual. Tú tienes que estar en el nivel espiritual y tal vez usar un lenguaje que una persona natural pueda entender, pero es el lenguaje lo que tú adaptas. Tú no te bajas al lenguaje. Entonces dejo la Biblia allá porque él no cree en la Biblia y yo me bajo al lenguaje para tratar de...
porque eso no funciona. La fe es algo espiritual. Por eso Pablo insiste que el evangelio es poder de Dios para salvación. Es el dínamo, la dinamita de Dios para salvación. El evangelio es mucho más que conocimiento, es algo, un poder espiritual impresionante. La tercera cosa es que aunque nosotros seamos espirituales, ya salimos del plano natural, aunque seamos espirituales, no quiere decir que lo entendemos todo. Entonces aquí también hay que cuidarnos de pensar que si no entendemos algo, que si no sabemos algo, entonces no es verdad. Solamente acepto verdad lo que yo ya haya entendido, lo que yo ya haya percibido, ¿cierto? Nosotros no podemos pretender saberlo todo. Créeme que aunque conozcamos al Señor y aunque invirtamos toda nuestra vida a estudiar la Biblia y a conocer y a estar en oración y a mover en el Espíritu, cada día conoceremos más de Dios, cada día conoceremos más del mover espiritual, cada día entenderemos más las Escrituras, cada día entenderemos más el cumplimiento de lo que Dios está haciendo proféticamente, pero no quiere decir que lo sabemos todo. Hay un montón de cosas que no sé. Hay un montón de preguntas que tengo de por qué Dios permite que ocurran las cosas de una manera y no de otra, o por qué Dios hace esto así y no lo hace de aquella manera, si a mí me parece más lógico hacer esto. Entonces tenemos que bajarnos de la nube y en total humildad reconocer que aunque somos espirituales, aunque conozcamos al Señor, no lo sabemos todo. No lo sabemos todo. Por favor, dile al que tienes al lado, ábrele los ojos bien y diles: tú no lo sabes todo. Y luego te señalas a ti mismo y dices: y yo tampoco. Y yo tampoco lo sé todo. No sé. No sé. Claro que nos formamos criterios en la vida, y en la medida que tenemos experiencias y vivencias, todos vamos formando un criterio de vida con el cual construimos una manera de entender y vivir la vida. Pero si realmente eres humilde, sabes que muchas veces nuestros criterios de vida han estado equivocados o han sido herencia de nuestros padres. No han pasado por el filtro de la palabra de Dios, nuestros criterios de vida. A mí me parece que esto está bien. A mí me gusta. ¿Y qué dice la palabra de eso? Yo no tengo tiempo para eso. No, lo que pasa es que no quieres pasar por el filtro de la palabra de Dios para que te diga que eso es un pecado, para que te digas que eso es un acto de rebeldía, de orgullo, de soberbia, para que te diga que es grave, porque si dices que eres cristiano, como nos dice la carta a los Hebreos, y aún sigues practicando el pecado, hay una horrenda expectación sobre ti, porque dices que eres cristiano, pero al final sigues en vida de pecado. Y una cosa es el que no conoce a Dios, otra cosa es el que ha conocido a Dios. Fíjate, de lo que yo te estoy hablando es algo en lo que se supone que tú lees tu Biblia, y cuando tú lees tu Biblia entiendes eso, y cuando lo entiendes dices: madre mía, con el Señor yo no puedo jugar, con el Señor las cosas son en serio. Entonces no pretendemos saberlo todo porque no comprendemos algo. Entonces tenemos que cuidar de decir que porque no lo comprendemos no es verdad. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios dice y hace es verdad. Lo vamos a ver ahora en último punto. Miren esta escritura que a mí me gusta mucho, la uso mucho. Segunda de Pedro 3, 15 al 17 dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, porque también nuestro amado hermano Pablo, está hablando Pedro, nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas que dice ahí, una vez más, dilo conmigo en voz alta: difíciles de entender. Mira quién está hablando, si este es el líder más duro de la iglesia, y este es más tremendo. Podría sacar la fachada del líder. No, yo no le puedo mostrar a nadie que cuando Pablo escribe algo, yo a ese hombre no le entiendo. O que está hablando de una revelación más profunda que todavía a mí me cuesta procesarla.
Y estamos hablando del líder más significativo que Jesús dejó dentro de sus 12. Porque Pedro era el más significativo de los 12, ¿no? Y sin embargo él dice aquí que Pablo a veces escribe algunas cosas que son difíciles de entender. Y tú vas a encontrar en tu Biblia cosas que son difíciles de entender. De entender no porque tu intelecto no pueda entender lo que está leyendo, porque perfectamente con una, dos o tres leídas lo entiende, pero que no entiendes el por qué Dios permitió esto, por qué Dios hizo esto así, por qué no hizo aquello. Y nuestra labor al estudiar la palabra de Dios no es entrar a cuestionarlo todo, porque ¿cuál es nuestra primera regla? Estamos hablando de cosas eternas y nosotros somos seres humanos que estamos limitados. Entonces no es decir, porque eso significa casi entre comillas, Dios se equivoca. ¿Entienden, mis hermanos? Pero hacemos eso. Entonces, borrón y cuenta nueva. No voy a hacer más eso. A partir de ahora, cuando me acerco a la palabra digo, uy, eso no me suena bien, eso no me gusta a mí. Entonces significa que hay algo que yo todavía no entiendo, no percibo, no lo veo como debería verlo, porque lo que Dios dice aquí es algo que excede a mi conocimiento. Yo no lo sé todo. Me gusta la humildad con la que el Señor usa a Pedro para exponerse a sí mismo y mostrar que él no lo sabe todo. ¿Vale? Quiero decirles que yo no lo sé todo. Casi todo, pero no sé todo. No sé un montón de cosas. De hecho, cada vez más en esta época de mi vida tengo más apetito de saber más, de más cosas, de todo. Quiero saber más de todo. Siento que la vida se me queda corta para saber más. Quiero saber más de todo, pero he vuelto a entender, pero necesito saber más de Dios, porque es la base de todo. Necesito saber más de la palabra que de ninguna otra cosa, porque si sé más de otras cosas que de Dios, perfectamente me puedo envanecer en mi conocimiento, en mi orgullo, en mi altivez y en mi estupidez. Sigamos leyendo la Biblia, ¿vale? Dice ¿ok? Dice mitad del versículo 16, hay algunas difíciles de entender, las cuales, dice, los indoctos e inconstantes tuercen. O sea que hay personas que cogen la Biblia y la acomodan para que diga lo que quieren que diga. Este domingo no voy a ir a la iglesia. ¿Por qué? Necesito encontrar algo que la Biblia diga que me apoye para yo faltar el domingo a la iglesia. Y se busca en el versículo que dice, qué sé yo, que se tiene que ir con la familia a la playa. Lo encuentra, aunque no esté en la Biblia. Encuentra el versículo para decir que no tiene que dar su diezmo. Encuentra el versículo para decir que tal vez es más importante dedicarse al trabajo que al servicio al Señor. Y lo vas a encontrar, porque esa persona lo que quiere encontrar es un elemento donde manipula la Biblia. Mira, te estoy mostrando, la Biblia dice aquí, personas que dice aquí, indoctos e inconstantes. Porque yo te voy a mostrar la vida de estas personas que cogen la Biblia y te voy a mostrar que realmente no saben la Biblia, son indoctos. Usan la Biblia y argumentan como si supieran. Dicen versículos y cosas de la Biblia como si supieran, pero luego con su vida no hay el testimonio que respalde eso. Indoctos, inconstantes, otra característica. Obviamente estoy hablando de inconstantes en su caminar con Dios y en su vida espiritual, porque donde podemos dar testimonio de tu constancia espiritual es en la casa de Dios. Cuando tú eres fiel a otros son los que pueden hablar de tu testimonio. Pero cuando tú no eres fiel con Dios, tú vives tu testimonio a solas y le dices a todo el mundo, yo estoy bien. ¿Por qué? Nadie entra aquí hay ¿cómo se dice? Un campo de fuerza. Y aquí nadie puede entrar. Yo estoy bien. Pero cuando una persona
deja la palabra penetrar a su corazón, es una persona que se rinde. Y una de las cosas que te enseña la Biblia es a pertenecer. Antiguo Testamento, Israel, el pueblo de Dios. Tú quieres estar con Dios, tienes que pertenecer al pueblo de Dios. Yo no soy judío, entonces tienes que ser un prosélito, tienes que convertirte al judaísmo, porque Dios ha elegido un pueblo. En el Nuevo Testamento Dios ha elegido un pueblo. ¿Cuál es? La iglesia. Tienes que estar y pertenecer y caminar con ese pueblo. No usar el título, sino realmente ser y pertenecer. No es sentarte aquí el domingo, es hacer lo que hizo un grupo de ayer de 20, 30 personas que aquí se sacrificaron. Y la pastora dijo: ¿ustedes vieron los que nos sirvieron? Los que vinieron a la barbacoa. Y ella dijo al final: todos hemos comido, hemos hecho todo el acto. Ellos no han comido nada hasta el final, cuando se sentaron, después de que ya todos habíamos sido atendidos. Estas personas nunca están en esos equipos. Y si tú estás apuntado en estos equipos, te felicito. Has empezado a entrar en el verdadero lugar donde puedes conocer la palabra de Dios. Es en el lugar del discipulado. Porque la palabra y el discipulado van de la mano. Por eso Jesús cogió a los 12 y los formó. Porque Jesús no centró su misión y les entregó toda la misión a las multitudes. Era más fácil entrenar a miles de personas y vayan y cuéntenle a la gente. Él entrena a 12 y les dice a ellos: ustedes son los que van a ser mis apóstoles, mis mensajeros. ¿Por qué? Porque Él no solo les imparte conocimiento, hay una conexión espiritual que está entre la palabra y la transmisión espiritual. Y eso se llama el discipulado. El discipulado no son 4 cursos que tenemos para cuando llegas a la iglesia. El discipulado es cuando tú vienes y dices: pastor, necesito caminar con Dios y mi vida no ha sido recta, enséñame, voy a exponerme para que yo pueda caminar. Pastora o líderes o a quien sea, necesito que mi vida cambie. Yo soy una persona hipócrita, digo una cosa pero luego vivo otra cosa. No lo sabemos todo. Y por eso dice aquí que los que cogen la Biblia así, los que no conocen la Biblia, indoctos, la tuercen. Verso 17: así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Y aquí habla de gente que está firme, pero que cuando escucha a estos que manipulan la información y manipulan la verdad, o que no tienen fundamentos fuertes en la verdad, escuchan a estos indoctos que tuercen las cosas y se desvían. Entonces hoy estás claro aquí en lo que tienes que hacer, y mañana escuchas o a tu propio corazón o a lo que te dice fulano de tal y ya se fue toda la verdad. ¿Dónde está el fundamento? ¿Cuál es la verdadera fe que dices que tienes? Parte de esa fe es fundamento en la palabra que has procesado y estudiado bajo un discipulado. Porque la gente que no quiere discipulado quiere interpretación libre, y para eso nos vamos, que ya hay unas cuantas sectas por ahí rodando. El que se salió de las iglesias y dijo: yo tengo mi propia revelación y lo voy a hacer a mi manera, y yo entiendo que aparecieron 8 ángeles y me acaban de revelar tal cosa, y van a decir cuánta cosa. A mí me enseñaron a ser una persona sujeta, a mí me enseñaron a caminar bajo discipulado, bajo mentorado. A mí me enseñaron que me iban a corregir, me iban a mostrar el camino, gente que iba caminando y que me iba mostrando, porque su propia vida había caminado ese mismo camino. Y yo honro a esas personas, y yo quiero ser uno de ellos para otras personas, y que tú lo seas para otras personas, y que realmente practiquemos el modelo de discipulado del Señor Jesús, de ir y hacer discípulos, no solamente enseñar. Pero fíjate que el cierre de esa comisión es mandándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. No era transmisión de conocimiento, era: yo viví, yo os transmití, ahora vosotros ir y transmitir lo mismo a los otros.
Y por último, cuarto, las cosas espirituales son absolutas y son verdad. Escucha esto, las cosas espirituales son absolutas y son verdad. Todo lo que Dios dice y hace es absoluto. Jamás se equivoca. La Biblia, por eso es importante la escritura que hemos leído hoy, porque la Biblia es la revelación que ha sido dada una vez a los santos y para siempre. La Biblia es la revelación completa de principio a fin de lo que Dios quería decirnos a nosotros. No hay que quitarle ni añadirle, ni puntos ni comas. Ahí está muy claro en el Apocalipsis también, ¿no? Cualquiera que le añada un punto, una coma, esto sea anatema y le viene la maldición por tratar de añadirle a la palabra. Pero los cristianos somos como estos fariseos, añadiéndole, quitándole, recortando. Pero nosotros tenemos que entender que Dios es perfecto, aunque nosotros no entendamos todas las cosas, ¿de acuerdo? Porque Dios, que nos ha llamado a pelear por nuestra fe, Él la ha declarado y todo lo que Él declara es absoluto, nos guste o no nos guste, lo entendamos o no lo entendamos. Cuando no entiendas algo, en humildad busca al Señor y busca a esos discipuladores. Entonces probablemente no los tienes, probablemente no tienes un mentor, una figura a la que, entonces búscala. Empieza a decir en la iglesia: Mariela, quiero estar cerca de ti. Karina, quiero estar cerca de ti. Flavia, quiero honrar tu ministerio, enséñame más. Laura, enséñame más. Alejandra, enséñame más. En los hombres está Diego como cabeza dentro del equipo principal, pero hay otros hombres como Víctor, como Pedro, como Germán, que están en un proceso de crecer para convertirse en modelos que deben ser no solamente de fidelidad, que yo les agradezco, ustedes son muy fieles, pero claro, necesitamos el paquete completo: palabra, madurez, dones, talentos, todo el completo, sirviéndole a Dios, porque necesitamos una generación que tenga un espejo en el que pueda reflejarse. Y esa verdad inmutable que vamos a aprender en el discipulado es así. A veces te van a decir una verdad que no te gusta, aunque te enojes, vete, procésala y vuelve y di: vale, está bien, Diego, es así, no me gustó que me dijeras eso, pero está bien, voy a hacer caso. No como algunos que se van enojados y ya, se van en rebeldía. Tenemos que estar, y este es mi punto con el que quiero cerrar, tenemos que estar dispuestos a ser enseñados y corregidos, porque si no, nunca vamos a ser realmente gente que defiende la fe, o no sé qué clase de fe es la que puede defender esa persona. Porque mi fe no es conocimiento, mi fe es una experiencia de todo lo que he aprendido puesto en la práctica. Ese es el discipulado: la palabra comida, digerida, procesada y puesta en la práctica a través de un discipulado. Ahí entonces esas verdades son inmutables. Y termino con esta escritura, dice Efesios 4, 11 y 12: y Él mismo, Jesucristo, constituyó a unos, o Él los nombró, los estableció, constituyó a unos apóstoles, a otros apóstoles, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y allí vemos que cuando yo hablo de este discipulado, de esta enseñanza, de esta corrección, para eso Dios ha dejado los ministerios. Jesús ha establecido sus ministros para que puedan perfeccionar a los santos para la obra. Los santos somos nosotros, los cristianos, para la obra del ministerio, para que hagamos la misión que Dios tiene para con nosotros. Pongámonos en pie.
Queremos, Señor, como niños, volver a estar ahí, como en el comienzo de nuestra fe, Dios, para recapacitar, Señor, para entrar en caminos más profundos, porque nunca vamos a poder defender la fe en la que creemos si primero no ha pasado un proceso interno que ha calado en nuestro ser interior, que ha transformado y que la palabra se hace carne en nosotros. No podemos contender por la fe si realmente no hemos tomado tiempo para estudiar, para hacernos preguntas, para preguntar a otros que nos enseñen. Señor, sácanos de la ignorancia, sácanos del argumento personal y llévanos al argumento bíblico. Sácanos del argumento racional y llévanos al argumento espiritual, porque estamos en un camino eterno. Perdónanos cuando, aún teniendo la revelación en la Escritura, seguimos juzgándolo todo solo con la razón y dándonos la posición de absoluto a nuestro concepto personal antes que al tuyo, Señor. Hoy volvemos a decir, Señor, tú sabes más que nosotros. Tu palabra es verdad. Mi palabra es imperfecta, Señor. Tus criterios son perfectos, los míos están en construcción, en evolución. Tu mente lo escudriña todo, lo ve todo, tiene todo conocimiento. La mía es limitada, aún está recibiendo información, y cada vez que recibo información es transformada. Y cuando me doblego al Espíritu Santo, permito que el Espíritu Santo expulse conocimiento, emociones imperfectos y los reemplace por tu verdad absoluta y perfecta. Hoy te pido que ayudes a cada uno de nosotros en el punto de la vida espiritual en la que está. Cada uno, Señor. Desde los que llevamos mucho tiempo, estamos en liderazgo, a desenmascarar todavía esas cosas que en nuestra alma, en nuestro corazón todavía pueden estar ahí, reclamando un lugar, pero que nosotros sabemos por nuestra madurez en la fe que no son aceptables, Señor. Y oro, Señor, por los más jóvenes en la fe, los que llevan menos tiempo, para que desde ahora entiendan, como lo entendí yo en mi adolescencia, que tu palabra lo era todo, Señor, y que todo argumento de las personas era cuestionable, pero no tu palabra. Gracias por la palabra perfecta, eterna. Permítenos comerla, creerla, confiar en ella, conocerla, respirarla, transmitirla, amarla, honrar esa escritura, vivirla en nuestro corazón, en nuestra casa, en nuestro trabajo, nuestro estudio, y que todo eso, Señor, cuando sea el momento, Señor, podamos levantar la voz y mostrar y hablar con convicción verdadera, Señor, de las cosas correctas. Ayúdanos a ser personas que creen en la palabra y pueden corregir a otros por amor a esos hermanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.